¿Qué es Frater? De carácter internacional, es una agrupación de personas con discapacidad que busca siempre que la persona esté activa a nivel social en todos sus aspectos, pero que el único y gran objetivo de la Frater es que tengamos un desarrollo integral en cualquier ámbito de la sociedad. ¿Cómo surge el grupo? Aquí en la región de Jalisco somos 8 grupos activos, incluyendo Lagos de Moreno. En Lagos de Moreno llega justamente hoy, hace 19 años, estamos orgullosamente festejando nuestro 19 aniversario. Estamos trabajando aquí como asociación civil a partir del 2013, pero como movimiento de iglesia desde hace 19 años. ¿Cuál es su misión y visión? Pues Frater es un movimiento con cimientos católicos. Está fundamentada profundamente en los evangelios, pero al ser ecuménico y al ser una institución universal, está abierta hacia todos. ¿Qué labor se hace dentro del grupo? Trabaja los 3 aspectos importantes de la persona, los 3 entornos, que es su espiritualidad, sus objetivos y sus medios. ¿Qué problemas han enfrentado como asociación? Como asociación civil, yo creo que la indiferencia de la sociedad. Muchas veces cuando nos ven que somos una asociación de personas con discapacidad trabajando para otras personas con discapacidad, porque finalmente es el objetivo principal de la Frater, que la persona con discapacidad ayude a otra persona con discapacidad. Así es como nació la Frater hace muchos años, que la propia persona sea quien ayude a otra. Entonces, a nivel social, no están acostumbrados a que las personas con discapacidad estemos activos. Nos han limitado mucho en cuanto a, pues tienes discapacidad, quédate en casa. Ay, no, pues mi empresa no tiene la infraestructura para ofrecerte un empleo. El gobierno, no, pues es minoría, no le podemos invertir tanto al tema de la inclusión. Entonces, como asociación civil, sí se nos han abierto muchas puertas porque sí hemos crecido y hemos sido reconocidos en cuanto al papel que estamos haciendo desde hace 19 años en Lagos de Moreno, pero todavía nos falta mucho crear cultura, que la sociedad crea que las personas con discapacidad no nos etiqueten por la discapacidad, que podemos aportar demasiado a la sociedad, a esta misma sociedad a la que todos somos parte y que no nos vean como un grupo minoritario y como un grupo aparte, que tenemos sí una discapacidad, pero que finalmente quien nos limita es nuestro entorno social. Mi nombre es Susana Espinosa y tengo discapacidad visual. Mi nombre es Victoria Martínez Sánchez, discapacidad visual. Soy Mayra Guadalupe García Delgado, mi discapacidad es secuela de polio en silla de ruedas. Mi nombre es Juan Antonio Huerta Rodríguez y tengo discapacidad motriz. Bueno, el término correcto es persona con discapacidad, porque antes de tener una discapacidad somos personas. Entonces sí, no le podemos llamar a una persona con capacidades diferentes porque creo que todos tenemos capacidades diferentes. ¿Qué tipo de discapacidad tienes y qué la originó? Bueno, yo tengo una discapacidad visual que se llama retinosis pigmentaria. Bueno, es una enfermedad genética que si yo decidí en algún momento de mi vida ser mamá, me iba a quedar ciega. Hace 24 años decidí ser mamá y fue lo que originó la discapacidad visual con mi ceguera total. ¿Qué obstáculos has presentado a la hora de buscar empleo? Más que nada, la poca aceptación que la sociedad tiene hacia las personas que vivimos con alguna discapacidad. En términos generales, en el campo laboral, el obstáculo al que se presenta o nos presentamos las personas con discapacidad al solicitar un empleo es que la sociedad en general y en el tema empresarial, las empresas le piensan demasiado para confiar en las capacidades de la persona con discapacidad. Incluso les llevas tu solicitud, en cuanto ven tu discapacidad, te etiquetan por la misma y ni siquiera a veces se dan el tiempo de revisar las capacidades o los talentos o las actitudes que tú pudieras tener para desempeñar el cargo que tú estás solicitando. Te etiquetan por la discapacidad y por lo tanto no confían en que podamos desempeñar las actividades o los cargos que estamos solicitando. ¿Has recibido un trato diferente en lugares públicos? Si es así, ¿cómo te sentiste y cuál fue tu reacción? No, yo trato diferente, pues
en lugares públicos no desconocen cómo manejarnos o cómo apoyarnos y de pronto pues tenemos que indicarles, ¿verdad? Mira, ayúdame así, ayúdame acá, pero pues el trato diferente en lugares públicos no lo considero tan, que sea así tan... ¿Discriminativo? Discriminatorio no, más bien yo en mi caso sí me he encontrado con personas que muy amables ofrecen la ayuda. Creo que en el tema de discapacidad sí hemos ido avanzando un poquito en cuanto a la cultura de la sociedad hacia cómo ayudarnos, cómo tratar a la persona. ¿Te sientes seguro e incluido con la infraestructura de los lugares públicos? ¿Cómo las mejorarías? A la vez no me siento seguro porque las rampas no están adecuadas para uno en silla de ruedas. Sí les hace falta como la adaptación, y porque a veces están las rampas muy empinadas y a veces tienen hasta un poste ahí enfrente, las banquetas también. Eso también hay veces que hay barreras en las banquetas porque está el poste en medio y no podemos bajar a veces. Para una persona con discapacidad visual, yo creo que también uno de los obstáculos más grandes para nosotros en las calles son los comercios que siempre dejan todo su mercancía o cosas que venden en la banqueta y sí son grandes obstáculos para nosotros. Entonces decirles que quiten todo eso, que eso puede causar también un accidente. También, por ejemplo, no hay accesibilidad como en letreros en braille o de estas guías táctiles que son las que nos ayudarían a nosotros. Entonces es una sugerencia para el gobierno. ¿Cómo te gustaría que fuese el transporte público? El transporte público, yo creo que más que nada primero nos gustaría que hubiera transporte público con las adecuaciones, con accesibilidad hacia todo tipo de discapacidad. Por transporte público hay mucho, pero para accesible hacia las personas con discapacidad pues en realidad no tenemos nada. Aquí en el municipio no tenemos nada. Todas las situaciones con las que batallamos es que simplemente los servicios de taxi no nos quieren levantar porque tenemos silla de ruedas. Y pues también sería como crear conciencia, ¿no? Porque se usa el transporte público, sus asientos que se supone que son preferenciales están ocupados. Exactamente. Aunque nos ven con el bastón y que necesitamos el asiento, las personas, si el chofer no les dice, y el chofer no debería decirles que nos dejen el asiento. Entonces, y nosotros no vemos si están solos o si están ocupados. Entonces, falta mucho concientizar a la sociedad hacia el respeto, a ser más empáticos hacia el tema de discapacidad y conceder el asiento. ¿Necesitas ayuda para realizar tus actividades? Si es así, ¿cómo te sientes con esa ayuda? Bueno, algunas de las ayudas que en lo personal se requiere a veces, pues sí es como cuando vamos por la calle y vamos a cruzar a lo mejor una calle donde hay mucho tráfico, pues sí que las personas sean conscientes de que pues nos ven, nos identifican con el bastón, que necesitamos ayuda, que nos ayuden a cruzar. O por ejemplo, a veces si queremos llegar a un lugar, nosotros tenemos pues que preguntar hacia dónde es, y a veces las personas pues como que se molestan o simplemente nos ignoran. Entonces sí se necesita como que más conciencia. Yo creo que sería en la parte de la discapacidad visual lo que más se necesita. Y ya por ejemplo en casa o en las cosas ya más particulares, más personales, pues sí casi nada más ayuda como para lo que de plano sí se necesita vista, como por ejemplo para buscar algún accesorio de algún color, es lo que un poquito más ocupo yo. Lo demás pues sí uno va creando sus propias estrategias para ser más independiente. La ayuda que hemos también requerido nosotros es como cuando bajamos del carro y hay gente que sí se acomide como para bajar la silla, armar la silla y para subirnos del carro a la silla. ¿Consideras que las personas que te rodean han hecho adaptaciones en tu vida diaria? Me tratan así como normal, como una persona como si no tuviera discapacidad. Mi familia, sobre todo como el no mover los muebles, el dejar las cosas en su lugar. En mi caso fue adquirida la discapacidad y pues sí tuvieron que aprender a cómo guiarme cuando vamos caminando o cuando me subo al auto. ¿Qué mensaje te gustaría comunicar a las personas que van a ver este video?
sean más conscientes, que si nos ven en la calle, pues que se animen a preguntarnos cómo nos pueden ayudar a crear la conciencia, porque una discapacidad pues puede ocurrir en cualquier momento, nadie estamos exentos a adquirirla. Que somos parte de una misma sociedad todos y que una discapacidad no nos hace diferentes, pero que finalmente lo que me discapacita a mí no es mi discapacidad, es mi entorno. Y desde respetar las estaciones azules para personas con discapacidad, desde no tener la conciencia de no obstruir nuestros espacios, son pequeñas cosas que pueden hacer grandes diferencias en el tema de la discapacidad. La discapacidad ni se les va a pegar, ni les va a pasar nada.